Buenas tardes. En primer lugar, quiero disculpar la presencia del hermano mayor y de su familia por un problema personal de salud. Y yo, como vicehermano mayor de la cofradía, pues voy a hacer su labor. En primer lugar, quiero darles las gracias por estar aquí presentes en este pregón de la Semana Santa de la Cofradía de los Dolores. Dar las gracias a todos los asistentes y cómo no, al pregonero y a las instalaciones que nos han acogido en su casa. Don Manuel Ángel Castañeda Pérez es licenciado en Magisterio por la Escuela de Santander, licenciado en Ciencias de la Información en la rama de Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Don Manuel inicia su profesión a los 17 años cuando estudiaba en la carrera de Magisterio, con lo cual sabemos que es un periodista de precoz, de vocación, de espíritu, lo vive desde dentro. Comenzó su labor en el diario Montañés con informaciones sobre actividades culturales, abordando nuevas tendencias musicales que llegaban a España en la década de los años 70 del pasado siglo. En enero de 1979 es nombrado director del periódico por el Consejo de Administración y ejerce de director hasta el año 2010, lo que supone que su carrera periodística es de más de 31 años de ejercicio. En febrero del 2010 es nombrado director de publicaciones, cargo que ejerce hasta su jubilación en enero de 2013. En el año 2013 es elegido presidente de esta casa, en una palabra, del Ateneo de Santander, con el motivo de organizar los actos del centenario que la entidad celebraría al año siguiente. En el año 2015 se incorpora como profesor emérito a la Universidad Europea del Atlántico en la especialidad de Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas. Tiene numerosas distinciones, entre las que caben destacar la encomienda del número de la Orden del Mérito Civil, Premio Extrañi de Periodismo concedido por la Asociación de la Prensa, Emboque de Oro de la Casa de Cantabria en Madrid, Premio al Mejor Artículo concedido por el Colegio de Economistas, Pregonero del Día de Cantabria, Medalla de la Universidad Europea del Atlántico y otras muchas. Cabe destacar sus más de 2.000 publicaciones en prensa, ha colaborado con diversos autores y ha editado él mismo varios de sus libros, con lo cual tiene una dilatada experiencia en el periodismo y le voy a dar paso ya con estas breves palabras porque tampoco quiero extenderme. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia a la lectura de este pregón que está entroncado en las tradiciones de la Semana Santa, no solamente santanderina, sino de toda España. Quiero saludar en la distancia al hermano mayor de esta Cofradía de los Dolores, José Carlos Nodar Martín, que no nos ha podido acompañar hoy, y por supuesto agradecer a José Luis González Oria, el vicehermano mayor, que ha hecho una generosa presentación de mi currículum. Debo decir que la lectura de este pregón debió realizarse en la Semana Santa del año 2020. La pandemia del COVID-19 lo impidió y ahora, superado uno de los momentos más difíciles de la historia reciente, la Cofradía de la Virgen de los Dolores recupera la tradición del pregón de la Semana Santa. Y debo hacerlo con el recuerdo vívido de quienes perdieron la vida, de los que aún siguen afectados, de los miles de médicos y sanitarios que se entregaron por completo, sin temer las consecuencias, y también de la disciplinada actitud de millones y millones de españoles y a los que recorrieron las carreteras para acercarnos alimentos y medicinas y quienes desde sus puestos de trabajo afrontaron los riesgos para servir a sus compatriotas.
Ahora una nueva catástrofe nos abruma, y esta no viene de un virus irracional, sino de la decisión de una persona y su entorno de teñir de sangre la geografía europea. Esta será la Semana Santa marcada por el sinsentido de una guerra y por la implicación, me pregunto, suficiente, débil, prudente, cobarde de los españoles y quienes nos gobiernan. Cuando hace más de 2 años el periodista Diego Ruiz, colega durante muchos años en el diario Montañés y entrañable primo mío, me propuso que hablara con el hermano mayor de esta Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de los Dolores Gloriosos de la Santísima Virgen María y de San Andrés Apóstol, no intuí que se me iba a proponer pregonar a esta cofradía en la Semana Santa del año 2020. Y aunque me siento honrado por esta elección, he de decir que ante la propuesta de leer este texto pórtico de la Semana Santa santanderina, estuve a punto de declinar el honor. ¿Cómo un periodista podía asumir la responsabilidad de hablar de algo tan importante como la Pasión de Cristo, y más aún de hacerlo sobre las diferentes muestras de fe que se producen en Santander durante los días en los que se recuerda el episodio más importante de la humanidad, el sacrificio de Cristo para que se abrieran las puertas de la vida eterna a toda la humanidad? Mi relación directa con esta cofradía y con la Semana Santa santanderina se remonta a la primera parte de la década de los años 60 del pasado siglo. A través de un buen amigo formé parte de la comitiva de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza y recuerdo con nostalgia la procesión que se acercaba al Hospital Valdecilla, tan diferente al actual, y también la participación de los nazarenos en las procesiones de Viernes Santo. Vestir el hábito negro con la capa verde de la Virgen de la Esperanza era un ritual hermoso que aún me emociona. Hoy, con este pregón, regreso a aquellos años juveniles, ya que la Cofradía de la Esperanza es una filial, junto a otras 3, de esta Real Hermandad de los Dolores. En mi memoria están las palabras de la persona que me introdujo en este emotivo universo de los desfiles penitenciales, que deseaba, aquella persona, que los jóvenes nos sumáramos a las diferentes cofradías para mantener y, si fuera posible, agrandar la Semana Santa de Santander. Me decía, una civilización se forja en las tradiciones, en el respeto a la historia y en las creencias más acendradas, y en las cofradías penitenciales se conservan elementos esenciales del acervo cultural de España. Por eso es obligado mantener los desfiles procesionales. Desde entonces me ha quedado grabado un recuerdo entre emocionante, sentimental y épico de aquellas procesiones santanderinas. Creo que la capital de Cantabria debe no solamente mantener viva esta tradición, sino incrementarla. Las objeciones que desde algunos sectores se hace a esta muestra de religiosidad carecen de sentido, porque la cultura europea y la española de manera singular están intrínsecamente unidas al cristianismo. ¿Cómo entender a nuestros grandes maestros de la pintura y la escultura sin conocer el dogma de la Inmaculada? ¿Cómo hacerlo sin conocer la pasión de Cristo o el episodio evangélico de Jesús caminando sobre las aguas? ¿De qué manera, si no es con el conocimiento del Evangelio, que se puedan leer las grandes obras de Lope de Vega, Cervantes o Calderón? El hecho de que Europa y su huella en América sea un territorio de libertad, prosperidad y respeto a los derechos humanos, solo se entiende
desde las raíces cristianas que predican la igualdad de todos y el pacifismo extremo del Evangelio, que nos pide que amemos incluso a nuestros enemigos. Los poetas españoles han versificado con talento y fe la pasión de Cristo. El Fénix de los Ingenios, Lope de Vega, escribió esta estrofa: al pie de la cruz, María está en dolor constante, mirando al sol que se pone entre arreboles de sangre. Miguel de Unamuno, desde la distancia de la duda, dedicó estos versos tan hermosos a la pasión de Cristo. De pie y con los brazos abiertos, y extendida la diestra a no secarse, haznos cruzar la vida pedregosa, repecho de Calvario, sostenidos del deber por los clavos, y muramos de pie cual tú, abiertos y bien de brazos, y como tú, subamos a la gloria de pie. Las dos Españas de las que habló Antonio Machado también existen respecto a la devoción por la pasión de Cristo. Está la España del norte, en la que la austeridad, el recogimiento, la sobriedad y la devoción marcan la pauta. Los desfiles procesionales de Zamora, Valladolid y el propio de Santander se enmarcan en esta fórmula. Una manera coherente con la efeméride de la crucifixión de Cristo y su pasión. En la España sureña, en Andalucía de manera singular, se sale a las calles con otro estilo y otro talante más festivo, con aire mediterráneo. Machado lo explicó en aquella estrofa: no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. No se trata de dilucidar cuál de las dos maneras de recordar la pasión de Cristo es la mejor o la más adecuada. Ambas mezclan con sabiduría la devoción cristiana con la idiosincrasia del pueblo y de cada cultura. Santander ha creado su propio estilo. Una forma norteña de procesionar sin excesiva rigidez y con naturalidad. Las calles de la capital de Cantabria apenas si mantienen la huella de la vieja población, porque el incendio de 1941 borró aquel trazado de la Puebla Vieja. Pero en las calles actuales se ha vertido la vieja tradición en el odre nuevo del Santander de la segunda mitad del siglo XX. Conviene tener presente que cuando fechamos el día de hoy, lo hacemos con un día y un mes, pero sobre todo con un año, 2022, que significa que hace 2022 años que nació el Hijo de Dios. Toda nuestra cultura gira en torno al cristianismo y sin ese referente nada puede resultar inteligible. Del mensaje evangélico hay un pasaje esencial que se centra en la pasión de Cristo. Para abrir la puerta del cielo no basta con que hombres alimenten su fe y vivan acordes a los mandamientos de la ley de Dios, sino que debe ser el sacrificio del Hijo de Dios el que repare el daño del pecado original. Es por ello que rememorar cada año la entrega de Jesús a su propia muerte terrenal y a su posterior resurrección supone evidenciar la esencia misma de la doctrina cristiana. La cruz en la que Cristo ofreció su vida terrenal a Dios Padre ha sido, y como tal se mantiene, el símbolo mismo de la doctrina. La cruz está presente en la liturgia, que conviene tener presente que es la forma de expresión externa de la fe y de la devoción. Las cofradías en toda España recuerdan y proclaman el momento más importante del Evangelio, el martirio en la cruz, que pone fin a la presencia del Hijo de Dios en la tierra y redime el pecado original. La literatura, la pintura
y de manera especial la escultura han sido arquitraves esenciales en el mantenimiento y difusión de una parte del Evangelio para entender bien el mensaje de Cristo. Los poetas han versificado desde diferentes puntos de vista y con tonos distintos el misterio de la entrega de Jesús a sus verdugos. La antología de poemas y pasajes literarios basados en la pasión es interminable. Baste con este soneto de Francisco de Quevedo, el gran escritor español del siglo de oro, que además tiene ascendencia cántabra. Francisco de Quevedo escribió este soneto: vinagre y hiel para sus labios pide, y perdón para el pueblo que le hiere, que como solo porque viva, muere con su inmensa piedad, sus culpas mide. Señor, que al que le deja no despide, que al siervo vil que le aborrece quiere, que porque su traidor no desespere, a llamarle su amigo se comide. Ya no deja ignorancia el pueblo hebreo de que Dios es hijo de Dios, si, agonizando hace de amor, por su pureza, por su dureza el empleo. Quien sus enemigos expirando pide perdón, mejor en tal deseo mostró ser Dios que el sol y el mar bramando. La Cofradía de los Dolores, hoy reunida aquí, en el prólogo de la Semana Santa de este año 2022, es la decana de la Semana Santa santanderina. Fundada esta Real Hermandad de los Dolores Gloriosos de la Santísima Virgen María y San Andrés Apóstol, supuso la recuperación de la tradición de la Semana Santa tras la prohibición durante la República y la suspensión en la Guerra Civil. Bien se puede asegurar, por tanto, que hoy aquí está el núcleo impulsor de la actual Semana Santa santanderina y en este momento en el que la sociedad española parece abandonar los referentes cardinales de nuestra cultura, creo oportuno y necesario solicitar a estos cofrades que perseveren en su tarea de mantenimiento de los desfiles procesionales de la Semana Santa de la capital de Cantabria. Los orígenes de las procesiones de Semana Santa en Santander se pueden situar a mediados del siglo XVI, en el año 1530. Aunque no existe una documentación suficiente, sí es posible afirmar que el origen estuvo en la cofradía de la Santa Veracruz, Hermandad de Luz y de Sangre, vinculada al antiguo convento de San Francisco, y de esta forma la actual iglesia de San Francisco mantiene viva la historia de la Semana Santa de Santander. En las procesiones del siglo XVI y hasta el siglo XVIII, el desfile procesional se llevaba a cabo en Jueves Santo y procesionaban 6 pasos: la oración en el huerto, azotes en la columna, el Ecce Homo, Jesús con la cruz a cuestas, San Juan y la Virgen de la Soledad o de los Dolores. No es hasta el año 1656 cuando comienza a realizar un nuevo desfile procesional en la Villa de Santander el Viernes Santo, y en él se incluye la procesión conocida popularmente como el Santo Entierro. En este caso, se contaba con las representaciones del Cristo yacente dentro de una urna y San Juan y la Virgen de la Soledad. Termino. Resulta curioso cómo las nuevas corrientes agnósticas se apoderan de la Semana Santa para olvidar su origen y su verdadero sentido, y metamorfoseando en un simple periodo de vacaciones. Es posible y necesario compatibilizar el ocio durante estos días con el respeto y la devoción que merece la fe cristiana. No en vano, la esencia de la vida y las costumbres de Occidente se basan en los principios evangélicos, que no son otros que la necesidad de paz en el mundo, la fraternidad expresada como amor al prójimo, el perdón
como instrumento esencial del hombre y la comprensión de la trascendencia de la vida humana. Y así sea.